Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy tenemos este ángulo así un poco raro porque nos vamos a centrar en la pantalla del ordenador principalmente, y así pues no tengo que montar todo el setup que monto siempre para acabar grabando la pantalla del ordenador todo el rato. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver mi top 5 de aplicaciones que, bueno, en el ordenador o en el móvil iré combinando grabaciones de pantalla de ambas cosas durante el vídeo, de mis 5 aplicaciones favoritas como estudiante de oposiciones actual y para estudiantes. Obviamente no son las aplicaciones que yo utilizaba cuando estaba en el instituto porque no había aplicaciones, pero que me parecen súper útiles y súper motivantes, muchas de ellas en la actualidad. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La primera opción es Google Calendar, ¿de acuerdo? Entonces tú aquí te puedes crear tu propio horario. De hecho, bueno, os puedo enseñar así ultra rápido mi horario personal. Veis que tengo aquí pues mis clases, mis eventos. Entonces, bueno, pues este sería un horario. Y aquí en el de Sustainable Teacher pues obviamente no tengo nada porque no uso este, ¿vale? Uso mi agenda, que ahora hablaremos de ello. Entonces, bueno, pues esto es una opción, la de utilizar el Google Calendar para el horario. Luego lo puedes tener en el móvil o en la tablet sincronizado. La siguiente opción que me gusta mucho de productividad, en esta categoría de productividad, es Trello. Alguna vez os he hablado de ella para el método Kanban. Yo, por ejemplo, en este caso no la uso para el método Kanban, sino que la uso para tener control de mis vídeos entonces, por ejemplo, si abro la opción de clases, que es la que estoy haciendo ahora, pues tengo ideas que quiero hacer, vídeos que están programados pero no están grabados, por ejemplo este que estoy grabando ahora, vídeos que ya tengo grabados pero no tengo editados. De hecho ya este está y me faltaría también, bueno, estos los tengo casi ya terminados los 3, pero no tenía internet en el instituto, entonces pues no los tengo. He terminado de editar, me falta meterles tonterías y cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo diferentes categorías, como veréis, pues voy pasando de una a otra como quiero. Y la verdad es que a mí me parece súper útil esta y el calendario, para mí son las que yo más uso, ¿vale? Y luego quería enseñaros Notion, porque es una app muy interesante, ¿vale? Que es súper versátil, os vale para como Dropbox, os vale como calendario, os vale como agenda, os vale como Excel, os vale como base de datos, pero yo he estado estudiándola, ¿vale? He estado pensando varias veces en cambiarme porque además tiene mucho hype ahora en redes y entonces todo el mundo está que si Notion es la herramienta de productividad perfecta. Pues yo no termino de verla, me parece que tiene flequillos, pero bueno, podéis hacer un montón de cosas. Tenéis tutoriales, hay 20.000 tutoriales en internet, gente que comparte sus bases de datos, sus contenidos, sus plantillas. Entonces, bueno, si os interesa de verdad tenerlo todo aquí, porque también puedes tener la aplicación del móvil y todo, pues es una opción muy interesante. En el tema concentración, a mí me gusta la Forest. Tiene una extensión para Google Chrome, que es esta, ¿vale? Y entonces tú puedes tener una serie de páginas a las que sí quieres entrar o una serie de páginas a las que no quieres entrar, ¿vale? Yo en este caso lo tengo puesto en las que sí y que no me dejen nada más. Entonces cuando estoy estudiando para mis opos, pues así me concentro y no me acabo metiendo en el Facebook, que si a Amazon, que si lo que sea, ¿no? Puedes sincronizarlo con tu móvil, pero a mí no me gusta porque entonces te cuenta el tiempo doble. Te cuenta el tiempo en el móvil y te cuenta el tiempo aquí. Y entonces a mí no me gusta porque me gusta llevar un control de mi tiempo, que eso es otra cosa muy interesante del Forest. Entonces, bueno, tú eliges el tiempo, eliges un árbol. Cada vez que vayas haciendo más árboles te va a ir dando monedas y vas a poder comprar más variedades de árboles. Y entonces, una vez que lo pongas, no puedes usar el móvil. Bueno, tienes como un modo muy fuerte en el que no puedes usar nada y un modo un poco más sencillo. En Android tienes una lista blanca y puedes elegir si quieres usar algo, por ejemplo la calculadora o algo así, porque estás haciendo tus ejercicios y necesitas la calculadora del móvil. En iPhone no es posible, ¿vale? No es tan compatible, y entonces o tienes el modo fuerte y no puedes recibir ni una llamada, o tienes un modo más flojito, que es cierto que te dice, oye, que te estás metiendo, pero no es tan efectivo, ¿vale?
Entonces, bueno, yo combino la del móvil con la extensión del Google Chrome y así pues me bloqueo todo y la tablet no la suelo tener delante cuando estudio. Pero si no, pues también la podrías poner, ¿de acuerdo? Si no sincronizas, puedes poner etiquetas de si es estudio, si es trabajo, si es deporte, pues ahí se te va a ir un poco y no vas a poder utilizarlo, pero bueno. La tercera categoría son aplicaciones para estudiar, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo dos modelos, yo uso Anki, pero por ejemplo con mis alumnos pues uso Quizlet, entonces os voy a enseñar ambas. Simplemente estos son tarjetas con cosas por un lado y por el otro, ¿vale? Y veréis que por ejemplo si me elijo, ¿qué te digo yo? Mamíferos, que son bonitos. Y entonces te van a ir saliendo y tú pues le das la vuelta, decides si te lo sabes o no y le das al nivel en que te lo sabes. Y él va a ir recordándolo, ¿vale? Puedes poner fotos, puedes poner texto, puedes poner sonidos. Por ejemplo, aquí tengo alguno que es de vocabulario, ¿vale? Entonces, fijaos, pues aquí tengo de vocabulario de francés del C1, de inglés del C2. Otras, por ejemplo, de tiempo geológico, de Adminacios, tengo pues diferentes cosas. La mayoría mías son de fotos por el tema del visu, pero puedes tener un montón de cosas. Y lo puedes usar en la web, lo puedes usar en el móvil, lo puedes usar en el ordenador. Como veis, tanto Windows como Mac tiene todas estas plataformas y además el web. Y ya está. Yo tengo una cuenta premium porque quiero usarlo si no tienes limitaciones, no me acuerdo cuáles son, pero bueno, lo quiero usar multidispositivo, quiero tener muchos sets de tarjetas y entonces pues al final me la hice premium. La otra opción es Quizlet, ¿vale? Y pues puedes crear un set de tarjetas. Tengo un vídeo sobre eso, lo dejaré por aquí. Y luego, pues, o bien el profe te puede compartir un set de tarjetas y tú pues lo repasas, ¿vale? Entonces está muy bien porque tienes distintas formas de repaso, ¿vale? Ver las fichas sin más, aprender las que estás en la misma opción del Anki y entonces te va a ir diciendo cuántas te sabes, cuántas no, cuántas te sabes ya súper bien, te va a ir preguntando, ¿vale? Así, tipo cosas así, o te va a ir haciendo, bueno, lo he escrito mal, te va a ir preguntando cómo se llaman, ¿vale? Son distintas opciones y así vas viendo las que te sabes y las que no. Y luego puedes aprender a escribirlas, repasar la ortografía si es que tienes problemas de spelling. O también esto es como para hacerte simulacros de examen, ¿vale? Veis que hay distintos tipos de preguntas, incluso te las puedes imprimir y entonces tienes ahí tu PDF con todo y te sirve, pues simplemente en casa y repasar como si hicieras simulacros de examen. Y luego también tienes minijuegos, ¿vale? Este es un drag and drop normal de ir combinando las palabras, que bueno, para ciertos niveles pues puede estar entretenido, ¿vale? Y luego puedes ir viendo tu tiempo y picarte contigo mismo o con compañeros. Y luego tienes el de gravedad, que van cayendo palabras como en asteroides hacia un planeta y tú tienes que decir la respuesta antes de que se pase el tiempo. Este puede ser un poco estresante, ¿vale? Y además va subiendo de nivel. Pero también te puedes picar si te gustan este tipo de juegos, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Si le escribo antes de que caiga, pues desaparece. La siguiente opción son páginas donde puedes encontrar libros, ya sean de lectura o incluso a veces pues más científicos o de consulta de cosas, ¿vale? Que son oficiales, son de verdad, no son o películas o cosas así, que son públicas y no son piratas, ¿de acuerdo? Si estás en la Comunidad de Madrid, tienes Madrid, ¿vale? Juegan con la palabra leer en inglés y la palabra Madrid. Si no estás en la Comunidad de Madrid, estás en el resto de España, tienes Ediblio, solo que Madrid está más enfocada a la educación en sí. Y dentro pues tienes, como veréis, un montón de libros que muchas veces los mandan en el core y los puedes tener aquí, o libros que a ti te interese leer, ¿de acuerdo? Tienes libros en inglés si quieres practicar inglés, ¿de acuerdo? En primaria, en secundaria. Antes de ir a comprar un libro, que además esto es más sostenible, probad a ver si lo podéis encontrar aquí y lo podéis leer, ¿vale? Se pueden leer en el ordenador, ya creo que hay un lector, en la tablet, ¿de acuerdo? No, te descargas la app y funciona. Se mete uno con el usuario de Educamadrid y la contraseña de Educamadrid normales. Y en el Biblio te metes con el usuario y la contraseña de las bibliotecas públicas, de la red de bibliotecas públicas de tu comunidad. Si estás en Madrid, como es mi caso, pues en Madrid,
si estás en Andalucía, voy a cambiar por Andalucía, pues en Andalucía, ¿vale? La gran mayoría de las comunidades funcionan con este sistema y luego los libros son muy parecidos, casi todos los lados son los mismos porque tienen convenios, ¿no? Entonces aquí tienes libros más adultos, pero también tienes, fíjate, libros de infantil y juvenil, audiolibros, también hay cosas varias. Echadle un vistazo porque, hombre, libros de texto aquí no va a haber, pero seguro que si no, la plataforma, la editorial con la que vosotros trabajéis tienen los libros de texto online. Y lo último que os quería enseñar era una aplicación para escribir, que ya he hablado de ella alguna vez, así que dejaré el vídeo por ahí y ahora también os la enseño. Entonces yo uso mi tablet y una aplicación que se llama Incredible Pro y un lápiz de estos que es malo del Amazon con un guante, ¿vale? Eso lo cuento en aquel vídeo que así no roza y tal. Y entonces pues puedo ir escribiendo y estas notas luego las sincronizo o bien con Dropbox o bien con Drive y las tengo ahí guardadas. Entonces pues es una forma de tomar apuntes sin gastar papel y tenerlo todo, que luego la libreta se te pierde, que la libreta se te gaste y esto pues es infinito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las 5 aplicaciones que os he contado. Si tenéis cualquier duda sobre el uso de ellas o sobre si cuestan dinero o no cuestan dinero, lo que queráis preguntarme, pues, o de cómo registrarse porque os habéis rayado en el proceso, lo que sea, me podéis dejar un comentario. Si conocéis otra aplicación que yo no he mencionado que os gusta infinitamente más que las que yo he comentado, la compartís porque así entre todos aprendemos un poco más. Y por supuesto, nos vemos pronto.